Es hora de entrar en modo crecimiento. Energía 99.9 FM les trae Pura Vida, un programa destinado a compartir contenidos relacionados con la salud y los hábitos que contribuyen con la calidad de vida. Ya comienza Pura Vida por Energía 99.9 FM. Se siente. A toda la audiencia de Energía 99.9 FM, bienvenidos a su espacio de bienestar integral, Pura Vida, salud en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde, como cada semana, pues conversaremos sobre temas de salud, de bienestar integral, porque definitivamente necesitamos estar bien para que podamos ser productivos, transmitir cosas buenas a las personas que nos rodean. Gracias por estar con nosotros. Hoy les acompañamos de este lado en la voz marca Horacio Díaz Manso, en la programación Ramón Álvarez, operador audiovisual Leonardo Quiñones, en la gerencia de producción el licenciado Ricardo José Aguirre, en la dirección general la licenciada Dina Bachelieri, y quien les habla, Mariale Rodríguez, en la producción y conducción de este espacio. Llegamos a ustedes gracias a Aerosoles Químicos Compañía Anónima, soluciones químicas de alta calidad para un mantenimiento impecable. Y si deseas participar en este programa, pues escríbenos al WhatsApp 0426-530-9500. También puedes escribirnos al Instagram @puravida.fm o a la estación. También nos puedes llamar o escribir al 0424-3328-999. ¿Alguna vez te has sentido que a tu cuerpo le falta como un botón para reiniciarte? Pues tras un evento del corazón, el miedo suele ser el copiloto. Pero la ciencia tiene una hoja de ruta para recuperar la confianza. Hoy dejamos atrás los mitos y nos ponemos en marcha, porque hoy hablaremos de la rehabilitación cardíaca. Así que quédate con nosotros, porque vamos a descubrir cómo la medicina, el ejercicio y la mente se unen para que vuelvas a las pistas. Hoy tenemos un invitado muy especial y especialista en esta área que pues nos va a hablar con fundamento, con base, con propiedad sobre este tema. Así que mantente conectado en los próximos 60 minutos, sube el volumen que tu corazón lo agradecerá. Estamos de vuelta con Pura Vida, salud en todos los sentidos y bueno, estamos de vuelta a tu corazón porque hoy queremos que estés muy atento a este mensaje y a esta conversación que vamos a tener la tarde de hoy. ¿Sabías que recibir un diagnóstico del corazón no es un punto final, sino el inicio de una nueva oportunidad? Para conversar este tema, hoy recibimos en cabina al doctor Argenis Galíndez. Él es médico internista, fisiatra y fisioterapeuta. Y aprovechando esta formación, pues, y esta experiencia, nos va a hablar justamente sobre ese órgano tan importante como es el corazón y también la rehabilitación. Por eso hoy hablaremos de rehabilitación cardíaca. Bienvenido, doctor. Hola Alejandra, hola a toda la audiencia que nos está escuchando. Primero, gracias por la invitación. Me parece que es un espacio ideal para crear conciencia y también nuevos conocimientos en las personas que no manejan mucho este tema. De hecho, rehabilitación cardíaca no es algo de que las personas están relacionadas. Y bueno, cuando hablamos y abordamos a las personas, hacen la pregunta, ¿y existe la rehabilitación cardíaca? Y bueno, bien que quienes escuchen pueden ser multiplicadores de esta información porque también nos ayudan a generar conciencia. Exacto, porque el tema del corazón, cuando hablamos de una patología del corazón, podemos decirlo así, enseguida se prenden las alarmas y pasan dos cosas, o nos alteramos demasiado o como que nos neutralizamos, ¿verdad? Pero no pensamos que la solución quizás pueda estar justamente en una rehabilitación. Pero, ¿por qué decimos que rehabilitación es reiniciar el corazón? Sí, porque básicamente la rehabilitación cardíaca consiste en hacer un cambio de estilo de vida. Existen muchos factores de riesgo que conllevaron a una persona
a padecer de alguna patología cardíaca, específicamente cardiopatía isquémica, que es cuando hablamos de infarto. Ok. ¿Sí? Entonces, obviamente, el manejo rehabilitador trata de abordar a la persona desde un punto de vista conservador, no necesariamente llegar a una intervención como el cateterismo. Claro, por no decir toda, la mayoría, 90-99% son candidatos, pero cuando no se puede realizar en el momento, tenemos una herramienta conservadora a la mano, hoy en día aquí en Maracay, que nos permite hacer el manejo conservador de pacientes con infarto agudo al miocardio después que ya están estables. Y esto nos permite hacer un reinicio. ¿Por qué? Porque hace un cambio de mentalidad con respecto a la nutrición, con respecto al sedentarismo, con respecto al manejo del estrés y también con respecto al manejo cardiometabólico, ya sea que estos pacientes sean hipertensos, sean diabéticos, sufran algunas patologías que los conlleve a hacer un infarto agudo al miocardio. Es decir, que todo paciente que ingresa con un diagnóstico o un infarto, de no pasar por la emergencia al cateterismo, necesariamente necesita pasar por este proceso de rehabilitación. Todos pasan por emergencia, Ujú. ¿sí? Porque todos van a la emergencia, ahí se hace el diagnóstico y luego comienzan las conductas. ¿Qué voy a hacer? Con un corazón, con cardiopatía isquémica, basada en la fisiopatología que lo conllevó a tenerla, y después que el paciente esté estable, todos deberían optar por la rehabilitación cardíaca, incluso los pacientes que luego de ir a un cateterismo también van a rehabilitación cardíaca, porque no se trata solamente de abordar el aspecto cardiometabólico, es un cambio de estilo de vida, un cambio de pensamiento. El paciente tiene que aprender a comer, tiene que aprender a tener un estilo de vida saludable con respecto al ejercicio, bien orientado, eso tiene sus criterios también. También tiene que tener un manejo del estrés, de las emociones y también desde el punto de vista nutricional. Excelente. Ahora, ¿esto de la rehabilitación es solo para personas que han tenido infartos o existen otras condiciones que califican para este tipo de programas? Bueno, fíjate, el concepto de rehabilitación cardíaca, hoy en día la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene dentro de sus algoritmos, dentro de su concepto, alrededor de los años 80. Pero ya mucho antes, en el siglo XVIII, un médico británico, él se dio cuenta que los pacientes un leñador hacía ejercicios con su trabajo habitual y el dolor que tenía en el pecho disminuyó. Entonces comenzó a hacerse preguntas. Obviamente, hago la mención es porque obviamente la rehabilitación cardíaca nace solo en el contexto de la cardiopatía isquémica, es decir, infarto agudo al miocardio. Sin embargo, en el tiempo nos hemos dado cuenta que hay beneficios que se extienden a otras patologías, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o las valvulopatías, o pacientes con hipertensión arterial, o pacientes con dislipidemia, o pacientes con arteriopatía periférica. Ellos también se benefician de la rehabilitación cardíaca. Ok. ¿Y cómo es esa vida que tiene que llevar el paciente desde que sale del hospital ya con esta situación, ¿verdad? En su corazón y hasta que su vida se vuelva normal? ¿Cómo es ese tránsito? Sí, es un proceso progresivo. Sí, hay pasos, ¿no? Lo primero es que obviamente el paciente llega a la emergencia, se estabiliza, después que se hace el diagnóstico se estabiliza y luego de las 48-72 horas él pasa a una fase de observación donde el médico cardiólogo y el equipo multidisciplinario que lo conforma lo observan, lo estabilizan y cuando ya está estable en esas 72-48 horas pasa con nosotros a rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca en el tiempo se ha venido organizando, ¿no? Viene organizándose de tal manera que hoy en día hablamos de fase 1, fase 2 y fase 3. La primera fase ocurre cuando el paciente está hospitalizado. Allí uno hace el primer acto de conciencia donde le explica al paciente sobre los factores de riesgo que desencadenaron a que él tuviera el infarto. Y luego que el paciente pasa esa fase 1 que nosotros tratamos de concientizar, incluso le enseñamos los primeros ejercicios bajo ciertos criterios de seguridad, le enseñamos al familiar y al paciente cuándo sí, cuándo no hacer ejercicio, porque ya es un paciente con infarto. Entonces los vamos orientando porque existe un miedo también, si puedo hacer o no hacer ejercicio. Luego de eso, que el paciente sale de la hospitalización, en un tiempo prudencial que considere su cardiólogo, va a una consulta control y ahí el paciente lo derivan a rehabilitación cardíaca, es el deber ser. Ahí, bueno, nosotros hacemos ciertos estudios de estratificación como la prueba de esfuerzo para poder determinar en qué nivel funcional quedó su corazón. Y basado en esos datos que nos arroja la prueba de esfuerzo y la evaluación médica, uno establece un programa de ejercicio. Generalmente dura de 8 a 12 semanas y es una rehabilitación que nosotros llamamos fase 2, que es ambulatoria. Y luego llega una tercera fase donde el paciente se le da de alta
cuando ya hemos visto los cambios de estilo de vida, donde hemos ido progresivamente aumentando la intensidad del ejercicio y se adapta. Y luego sigue como una fase de seguimiento que dura como 3 meses, donde vigilamos si estos cambios de estilo de vida, si este cambio de comportamiento se ha mantenido en el tiempo y hacemos énfasis en él. Justamente te iba a preguntar eso, el tema del miedo, porque muchos pacientes temen que hacer algún esfuerzo físico pues les pueda generar otro infarto. Sí, es lo importante de que las personas comprendan que quienes estamos abordando el tema somos profesionales de la salud, basado en evidencia científica demostrada de que el paciente se beneficia más de hacer la rehabilitación cardíaca, no hacerla. Un ejemplo en varios pilares, ¿no? Por ejemplo, en el pilar del ejercicio, que es nuestro fuerte como fisiatra, es enseñarle al paciente que el sedentarismo aumenta las probabilidades de repetir el infarto. Eso ya está demostrado. Antes de 1960 al paciente se le decía que tenía que estar acostado, que no podía tener relaciones sexuales, que no podía cargar peso, que no podía hacer nada, que mejor era que se quedara tranquilito. Esto demostró estadísticamente que aumentaba la mortalidad y que por el contrario, cuando yo sacaba al paciente del marco del sedentarismo, disminuía las probabilidades. Ese es en cuanto al ejercicio. También el aspecto psicológico. El paciente que tiene un infarto tiene miedo a morir, Exacto. tiene miedo a hacer un ejercicio, tiene miedo a tener relaciones sexuales, vive con ansiedad. Entonces, es importante que sepan que dentro del equipo de rehabilitación, además de contar con un cardiólogo, que es el líder principal del equipo, contamos con otros especialistas médicos como el fisiatra, que nos ayuda a evaluar y a prescribir el ejercicio para que junto con su equipo técnico profesional, que son los licenciados en fisioterapia, podamos abordar la parte del sedentarismo. Pero también entramos con otros especialistas como el nutricionista o nutrólogo, el caso que es médico, y con el psicólogo. Y comenzamos a abordar todos esos miedos para que el paciente se sienta cómodo y sienta que en lugar de retroceder, más bien está avanzando. Hay un cambio de estilo de vida, está reiniciando. Muy bien, lo que quiere decir que, bueno, no es cosa de resolver de inmediato, sino que es un proceso, ¿verdad? Yo diría que todos los procesos de salud son así. Si son atendidos de manera integral, pues el resultado va a ser duradero, va a ser más satisfactorio para los pacientes. Bueno, vamos a escuchar buena música y ya volvemos. Estamos de vuelta con Pura Vida y es tiempo de hablar de publicidad. Quiero hablarte de Aerosoles Químicos Compañía Anónima. Esta empresa que tiene más de 40 años en nuestra ciudad son fabricantes de componentes para el cuidado, limpieza y mantenimiento de superficies con mucha excelencia, trabaja con excelencia. Uno de los productos bandera de esta marca es el Power Lemon, un desinfectante de superficies que sin restregar actúa fácil y rápido y es efectivo además. Así que dile adiós a la suciedad con la espuma limpiadora Power Lemon, que también tiene un agradable aroma. Y recuerda que si quieres usar estos productos de excelente calidad y rendimiento superior, debes usar la marca AQ. Puedes contactarlos al 0243-551-6701 o 551-6478. También puedes escribir a su cuenta de Instagram @aerosolesquímicos4 y solicitar su catálogo de productos. Estamos de vuelta con nuestra entrevista, hoy conversando con el doctor Argenis Galíndez, médico internista, fisiatra y fisioterapeuta, acerca de la rehabilitación cardíaca. Bueno, si acabas de sintonizar, pues hablamos hace un momento de lo que es la rehabilitación cardíaca, en qué momento realizarla y cómo debe ser ese proceso para una recuperación satisfactoria. Doctor, ¿cómo se decide qué nivel de esfuerzo puede hacer cada persona sin ponerse en riesgo? Bueno, hablando del paciente con cardiopatía isquémica, específicamente, nosotros tenemos varios indicadores de la intensidad del ejercicio. Uno de esos es la prueba de esfuerzo, que nos permite saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima que debe manejar el paciente haciendo ejercicio. Eso obviamente se hace en un laboratorio especializado, lo hacen el cardiólogo y el técnico cardiopulmonar o fisioterapeutas especializados en el área. También se hace una prueba de esfuerzo química con dobutamina. El punto es que tratamos de establecer bajo cierto estrés hasta dónde cuál es la frecuencia cardíaca máxima de ese paciente. Eso lo haríamos cuando el paciente está de alta. Hay maneras también de saberlo cuando está hospitalizado. Uno les da ciertos criterios de seguridad, como por ejemplo la presión arterial, que no puede estar por encima de 180-110, que no puede tener síntomas parecidos a los que lo llevaron a la emergencia, como dolor en el pecho, que se irradia la mandíbula, el brazo o entre las escápulas, o tener náuseas, como es el caso de los pacientes diabéticos, que no anuncian como habitualmente lo hace un paciente que no es diabético. Y tenemos otros que son el nivel de esfuerzo físico, que en el punto de vista técnico en rehabilitación le llamamos escala de Bohr.
que el punto de corte a nivel mundial es 13-14. Nosotros ya le enseñamos al paciente a reconocer hasta dónde él puede hacer ejercicio. Por eso es importante que el paciente, cuando vaya a realizar ejercicio, si sabe que tiene cardiopatía isquémica o infarto, vaya con un profesional del área que esté preparado para trabajar este tipo de pacientes. ¿Hay alguna influencia de la alimentación justamente en ese rendimiento, en ese límite de rendimiento? Sí, de hecho, uno de los pilares fundamentales de la rehabilitación cardíaca, como había comentado anteriormente, es el manejo con el nutricionista, enseñar al paciente a saber comer. Tiene que comer bajo en sal, abundantes frutas y vegetales, disminuir la proporción de lípidos, pero esto bien manejado con un profesional de la salud, bien individualizado, porque cada paciente tiene un peso, un metabolismo distinto, una forma de comer distinta, y también priva mucho el aspecto socioeconómico, ¿no? Entonces también hay que darle como ideas al paciente cómo puede mantener una dieta balanceada en beneficio de su salud, pero también basado en su realidad económica. Y muy importante lo que estás diciendo, porque justamente es una atención individualizada. ¿Qué pasa? Que tenemos, yo no sé si como mal hábito, preguntar qué cosas te han funcionado a ti, que has tenido un cuadro parecido al mío, y entonces comienzo a practicar justamente eso mismo, pero cada paciente es una situación particular. Así que no se pierda el ser asesorado por un especialista específicamente en su caso, porque eso es lo que le va a dar buenos resultados. Ahora, luego de este proceso, de este programa de rehabilitación, ¿qué cambios nota un paciente en su calidad de vida luego que lo ha terminado? Eso me lo vas a responder luego de esta pausa. En todos los sentidos, y hoy enfocamos el tema de la salud hablando de la rehabilitación cardíaca. Ha sido excelente esta entrevista porque, bueno, nos permite conocer justamente cuáles son esas complicaciones, en qué momento ejercitarnos, qué proceso debe seguir el paciente una vez ha sufrido un infarto, qué debe hacer para su recuperación. Y bueno, lo importante y la buena noticia es que hay soluciones, hay respuestas en la ciencia, así que no hay razones para preocuparnos, se puede decir, ¿verdad? Estresarnos demasiado con esta situación porque, bueno, la ciencia tiene el control. Dios primeramente. Ok, tengo por acá unas preguntas, doctor, que nos llegan. La primera dice así, dice que vive en un tercer piso sin ascensor y le da pánico subir las escaleras después de su cirugía. ¿Subir escaleras cuenta como rehabilitación o como un riesgo, o es un riesgo innecesario? Bueno, depende del contexto, ¿no? Si estamos hablando de una cirugía, es una cirugía abdominal, es una cirugía de rodilla, habría que especificar. Pero si es una cirugía abdominal, no hay problema porque el paciente ya después, obviamente siempre a la mano de la opinión también de su médico tratante, el paciente puede subir y bajar escaleras como parte del ejercicio, porque evita el desacondicionamiento. Pero en el contexto del corazón, es importante que el paciente pueda identificar, como habíamos comentado, su intensidad del ejercicio. Ya nosotros, después que él pasa por la consulta, le enseñamos cuáles son esos indicadores. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima. Si yo subí y bajar la escalera, un tercer piso, genera una frecuencia cardíaca por encima de la que nosotros vimos que era el límite, ya sabemos que no lo puede hacer. Lo va a lograr, pero lo va a hacer de forma progresiva para que sea seguro. ¿Okay? Y también importante, además de la frecuencia cardíaca, los síntomas. Si el paciente subiendo y bajando escaleras tiene síntomas, significa que ese ejercicio específicamente o esa actividad está por encima de la capacidad que él puede realizar. Pero está bien que él lo comente porque eso nos permite a nosotros establecer objetivos. Y cuando lleguemos a esa meta, subo bajo escalera y ya no me pasa nada, hemos cambiado. Excelente. Hay otra pregunta por acá, dice, ¿la rehabilitación significa que nunca más podré comer algo con sal en una fiesta? ¿Cómo manejar esa parte de la vida social? Lo que pasa es que es parte de lo que tengo que sacrificar para ganar salud, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud y las diferentes sociedades como la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, ellos por consenso han establecido que lo ideal en un paciente hipertenso, un paciente que ha tenido cualquier patología cardíaca, debe manejar al menos entre 2 a 5 gramos en la dieta diaria. ¿Sí? Okay. Ese es el consejo. Muy bien. Acá tenemos otra, dice, esta persona usa reloj inteligente para
monitorear las pulsaciones. ¿Qué tan confiables son estos aparatos durante su rehabilitación? Mira, existen varios dispositivos que hoy en día se han diseñado para vigilar la frecuencia cardíaca máxima, muy individual obviamente de cada paciente. Sin embargo, el dispositivo como más ideal sería uno que se llama banda cardíaca, que es un tipo de electrodo que se coloca directamente en el tórax del paciente, debajo de la ropa, para que esté en contacto directo con la piel. Y este se conecta a un dispositivo que puede ser el teléfono o una pantalla que viene también con el dispositivo y le permite medir la frecuencia cardíaca. Este es el que más se acerca a la frecuencia cardíaca real del paciente, porque además de los relojes y del saturómetro, están los otros que son los saturómetros, que también me dicen la frecuencia cardíaca, que importante sea en tiempo real. Porque hay pacientes que cuando hacen la pregunta dicen, bueno, yo tengo un tensiómetro que me da la frecuencia cardíaca, pero es que el tensiómetro nos da la frecuencia cardíaca en ese momento, cuando mide la presión y mide la frecuencia y listo, pero no me la dice en tiempo real mientras estoy haciendo el ejercicio, que es lo que debo vigilar. Exacto. Entonces, están los relojes, si es lo que tenemos, bien, lo usamos, pero debemos tomar en cuenta que existen ciertas variables que pueden modificar la lectura correcta, como por ejemplo el sudor, ¿sí? Entonces, lo que más se ha demostrado que es más cercano a la realidad son las bandas cardíacas, que de hecho están diseñadas más en el escenario del ciclismo. Muy bien. Pero nosotros lo usamos en rehabilitación cardíaca también. Y bueno, son de acceso, por supuesto, fáciles de encontrar. Sí, y el saturómetro también, el que nos colocamos en el dedito para ver cómo está la saturación, él también nos da la frecuencia cardíaca basada en los datos de la luz infrarroja del equipo, solo que él puede también dar datos erróneos, sobre todo si el paciente tiene arritmia. Hay pacientes, que es importante también la pregunta, porque el paciente que tiene un tipo de arritmia, en donde la frecuencia cardíaca no es continua o constante, esos aparatos, ellos por un algoritmo electrónico, ellos sacan de una vez la frecuencia cardíaca, basado entre latido y latido, y entonces como que predicen cuál es la frecuencia cardíaca en un minuto. Y por eso es importante tomar en cuenta que estos pacientes con patologías como arritmias y también pacientes que usan marcapasos se basan en otras intensidades del ejercicio, como es la escala de Borg o la sensación o percepción física del esfuerzo físico. ¿Qué tan cansado me siento? Si me siento es muy extenuante el ejercicio, me siento muy cansado, eso quiere decir que estoy cruzando la barrera que se me permite, mi límite, hasta donde yo puedo hacer ejercicio. Muy bien. Por aquí tenemos una última pregunta. Dice, ¿es normal sentirse deprimido después de un problema del corazón? Sí, porque ya sabemos que el corazón es un símbolo de vida, ¿no? Por eso las personas, cualquier dolor de pecho, lo asumen como un infarto y bueno, obviamente van asustados al médico. Sí, y es obvio que cuando este diagnóstico es un hecho, genera muchas inquietudes, genera mucha ansiedad y genera depresión. Y por eso, como comentábamos, es importante que dentro del equipo multidisciplinario se tome en cuenta la función del psicólogo. El psicólogo hace un muy buen manejo para que el paciente sepa manejar esta situación nueva que se está presentando, que genera más ansiedad. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede el entorno familiar ayudar en este tipo de situaciones a un familiar, un paciente? Hemos notado que cuando la familia está involucrada, la rehabilitación cardíaca es mucho más eficiente. Qué bueno. ¿Sí? Porque tenemos una esposa o un esposo, unos hijos, una madre pendiente de que el paciente tome su tratamiento a la hora, que asista a la rehabilitación cardíaca. Nosotros en el cardiológico, yo trabajo en el cardiológico, ahí tenemos, los pacientes van 2 veces por semana y el resto de los días. Entonces necesitamos a alguien que estimule ese resto de los días, claro, que haga el cambio de conciencia y que también la alimentación. O sea, sí, porque el paciente no es el que cocina, sino que cocina el resto, todos deben sumarse a que él coma bien. Entonces sí es importante que dentro del equipo multidisciplinario esté involucrada la familia. Doctor, ¿cuáles serían esas señales de alerta que toda persona debe atender acudir a una consulta de este tipo? Bueno, yo me basaría más en los factores de riesgo. Los factores de riesgo son si el paciente es obeso, si es sedentario, si es hipertenso, si es diabético. Y tal vez no antes de iniciar la rehabilitación cardíaca, porque ya comentamos que el paciente primero va a una emergencia, después lo hospitalizan, sino en pacientes que deciden hacer un cambio de estilo de vida antes de tener un infarto. Entonces ahí sí es bueno que vayan a una consulta mucho antes de comenzar a hacer el ejercicio con su cardiólogo para que establezca cuáles son esas precauciones que debe tomar en cuenta basadas en su estado de salud actual. Muy bien. Ahora, si tuvieras que darle un consejo a alguien que acaba de recibir un diagnóstico, que sabemos que es como la etapa más dura, ¿verdad?
y siente que, bueno, que su vida se detuvo con este diagnóstico, ¿cuál sería ese consejo? Que hay esperanza, que seamos constantes. Tal vez en otros momentos teníamos miedo o había miedo en la sociedad en general, pero hoy en día afortunadamente la ciencia nos ha permitido descubrir que los cambios de estilo de vida le permiten al paciente mejorar, prolongar sus días, ¿sí? Cambiar sus condiciones de vida. Eso ya está demostrado. Y incluso es peor no hacer nada. Hoy en día sabemos que podemos hacer y mucho. Muy bien, buen consejo. Entonces, bueno, si usted está atravesando por una situación de este tipo o conoce a alguien que ya es paciente, ¿verdad? Con un infarto, con un tipo de patología del corazón, pues hágale llegar estos consejitos. Vamos a escuchar buena música y volvemos. Por acá unos mitos que derribar en esta tarde referente a la rehabilitación cardíaca. Y bueno, ¿quién más que Argenis Galíndez, nuestro invitado? Para que nos diga si son verdaderos o falsos. Si hago ejercicios después de un infarto, me va a dar otro. Sí, es posible que ocurra. Lo que hace la rehabilitación es disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Ah, pero entonces la persona puede decir, ¿viste? Por eso que no hago ejercicio. No, pero aumenta la probabilidad. Aumenta la probabilidad si no lo hace. Si hace rehabilitación cardíaca, la disminuye. Excelente. El siguiente es, ya soy muy mayor para la rehabilitación. Por el contrario, ya después de la tercera edad comienzan a aparecer muchos, se suman los factores de riesgo. Entonces sí es importante que haga rehabilitación y no solamente en el enfoque cardíaco. Hay otras patologías como la densidad ósea, ¿sí? Que nos ayuda más bien el ejercicio nos ayuda, nos beneficia. Muy bien. Si ya me operaron y me pusieron un stent, ya estoy curado. No, de hecho los pacientes que hacen rehabilitación cardíaca, de que le hacen un cateterismo y le colocan un stent, deben ir a rehabilitación cardíaca porque no se trata solamente de destapar la arteria, ¿sí? A aumentar la luz, se trata también de cambiar el estilo de vida. La rehabilitación es solo para personas que estuvieron en estado crítico. No, nosotros tenemos dos grupos de alto y de bajo riesgo, y todos tienen criterios de entrar a rehabilitación cardíaca, hasta el más leve. Tengo que dejar de comer todo lo que me gusta. Tiene que ir al nutricionista para que tenga paz. Para que pueda comer lo que le gusta sin remordimientos. Algo así, ¿no? Sí. Ok, bueno, hemos llegado ya al final de esta entrevista. Demasiado buena, ¿verdad que sí? Argenis, nuestro operador que está allí atento a todo. Hoy estuvimos con dos Argenis acá en cabina. Bueno, Argenis Galíndez, nuestro invitado de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son tus vías de contacto para quien quiera localizarte? Bueno, yo estoy ubicado en Centro de Especialidades Médicas Elohim, allá en Santa Rosa. Estamos a la orden por allá para trabajar todas las patologías inherentes al área de rehabilitación y bueno, creo que somos expertos en rehabilitación cardiopulmonar. Excelente. Entonces es muy bienvenido. También estoy ubicado en el cardiológico de Aragüen, en el Hospital Central de Maracay. Muy bien, bueno, allí tiene sus vías de contacto, igual pues puede contactar a través de el Instagram de Unidad Médica Elohim para si desea asistir a una consulta. Bien, bueno, cerramos este programa con una certeza. Y es que cada latido es una oportunidad. Reiniciar el corazón no es solo volver a caminar o hacer ejercicios, es recuperar la fe en nuestro propio cuerpo. Gracias, Argenis, por recordarnos que la medicina cura, pero la rehabilitación nos devuelve la vida. Hoy estuvimos con ustedes en la voz marca Horacio Díaz Manso, en la producción técnica Argenis Álvarez, como operador audiovisual Leonardo Quiñones, en la gerencia de producción licenciado Ricardo José Aguirre, en la dirección general la licenciada Dina Bachelieri y quien les habla Mariale Rodríguez. Gracias a nuestro anunciante Aerosoles Químicos Compañía Anónima y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima edición de Pura Vida.